Saludos en Cristo y bienvenidos a este canal de Macabeo. No sé si está todo el mundo ahí conectado. Detener transición de escena. Ahora sí. Bienvenidos a este vídeo. Saludos en Cristo y bienvenidos. Vale. Voy a poner aquí todo, que esté correcto, para ver el chat. Bien. Vale, saludos a todos los que os conectáis ahora. El vídeo que quiero hacer es un vídeo que he sacado esta mañana, pero al final me ha parecido que el esquema no se veía bien y para algunas personas podría ser más dificultoso de entender. Y voy a ir más al grano. Espero que se vea bien. Perfecto. Bien. Vale, pues lo que tenéis aquí, os aconsejo que cojáis la pantalla y le deis a esto que pone de rotar pantalla y os lo pongáis en horizontal porque lo vais a ver mejor. Vale, bueno, pues vamos a empezar. No sé si se ve. Aquí viene el lápiz, el cursor. Decidme si se ve bien el ratón mientras lo muevo por encima del esquema para que veamos bien lo que significa. ¿Veis bien el puntero del ratón que se mueve? No sé si puedo cambiarlo. A ver, un momento, mientras os conectáis. A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve el cursor? Bueno, espero que se vea, ¿vale? Si no, pues a ver si aquí puedo hacer algo más para que se vea. Pero bueno, yo creo que nos entendemos bien. El vídeo que quiero hacer es el siguiente, es hacer un vídeo muy sencillito sobre pues lo que he venido comentando en este canal, ¿no? Al tener de la situación que estamos viviendo tan grave dentro de la iglesia, pues darnos cuenta si al final esto, pues la explicación más posible que haya para todas estas cosas, para todos estos actos, pues es quizás la explicación más terrible, ¿no? Bien, entonces la explicación más terrible sería que estamos en los tiempos del anticristo y que esto es el fin, ¿vale? Entonces, bueno, eso a la vez es un mensaje de esperanza con una profundidad pues maravillosa y que, bueno, pues podemos sacar mucho provecho de ese mensaje y no tiene por qué ser pues algo que desde luego no llevarnos al pecado de la desesperación. Bien, aquí voy a ver si lo puedo mover así para que se vea mejor. Bueno, lo voy a dejar como estaba, que me decís que se ve bien, pues yo lo dejo bien. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, el tema es el siguiente. El tema es que si la Pachamama fue la abominación desoladora o no. Las profecías tienen unos cumplimientos perfectos y dentro de esos cumplimientos perfectos donde se cumplen en su máxima expresión, pues tienen los famosos tipos y antitipos, ¿no? Digamos que son formas de irse cumpliendo a lo largo de la historia y ver pues si al final, antes de su cumplimiento perfecto, pues nos van avisando o son ecos, ¿no? Respecto a la abominación desoladora, pues han habido algunos, como la estatua del emperador en el templo judío, que provocó pues la explosión de las revueltas y al final la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, sabemos, porque nuestro Señor nos lo dice, ¿no? Nuestro Señor, cuando le pregunta a los apóstoles
oye, ¿cómo dices que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuándo será todo esto? ¿Y cuándo será el fin? ¿No? Entonces nuestro Señor hace el discurso escatológico, lo encontráis por ejemplo en Mateo 24, y él habla de la profecía de Daniel, refiriéndose de toda la profecía de Daniel. Si ustedes conocen la profecía de Daniel, pues al final es muy larga y realmente pues vaticina muchas cosas. De todo eso, nuestro Señor solamente se refiere a la abominación desoladora en el lugar santo. Por lo tanto, pues cabe pensar que para el fin de los tiempos va a ser lo mismo. Desde luego la profecía de Daniel a la que nuestro Señor hace referencia, pues es para el tiempo del fin. Eso es lo que dice, ¿no? Bien, nosotros intentamos buscar respuesta en el tiempo en el que vivimos a las cosas que pasan en el tiempo en el que vivimos, y como toda la historia, la Iglesia es madre y maestra. Lo lógico de un católico ante pues hechos tan nefastos y el posible cumplimiento del dogma del retorno de Cristo, cumplimos nuestro mandato, que es el de velar. Entonces yo aquí en este canal de hermano a hermano, no soy más que vosotros, cumpliendo con ese deber me pongo a velar, ¿no? Entonces vamos a ver lo que sucedería si efectivamente la Pachamama fuera la abominación desoladora en el lugar santo. Les voy a pedir a ustedes que ahora mismo se olviden de todos los conceptos que tienen acerca del fin de los tiempos, el fin del mundo, el anticristo, que si el falso profeta, que si esto, que lo otro. Nosotros nos vamos a ceñir a los hechos consumados, ¿vale? Y vamos a poner la profecía, que es parte de la revelación pública, encima de esos hechos consumados, nada más y nada menos, y leer la realidad a partir de los hechos consumados. Por lo tanto, nosotros vamos a fijarnos como centro de este estudio en la abominación desoladora en el lugar santo, que posiblemente sea la única explicación posible al hecho nefasto de la Pachamama. Entonces, la Pachamama fue colocada en el Sínodo de la Amazonía durante octubre de 2019 en Roma. La Pachamama, las figuras de la Pachamama, habían varias y estuvieron durante todo el sínodo en Roma. Estuvieron en varias iglesias, estuvieron en los jardines vaticanos, estuvieron dentro de San Pedro. Entonces, de todos esos días, ¿qué día nosotros tendríamos que ver que es el día en el que el cielo pues tomó como oficial pues esa colocación de la abominación desoladora en el lugar santo? Porque sería el día en el que nosotros empezaríamos a contar. El profeta Daniel nos da una serie de días. Las profecías del profeta Daniel hablan de la venida del Mesías, la primera venida de Cristo, y eso se cumplió de manera perfecta, exacta, y también hablan del tiempo del fin, por lo tanto se tienen que cumplir de manera exacta. Para entendernos, lo que significaría la aparición de la abominación desoladora es que hemos llegado a un punto de no retorno. Es decir, a partir de la aparición de la abominación desoladora ya sabemos que los tiempos son muy cortos y son lo que nos ha dicho el profeta Daniel. Así que vamos a estudiarlo a partir de eso. A mí me parece bastante significativo que durante los hechos acaecidos en Roma con el Sínodo de la Amazonía y la Pachamama apareciera la Virgen de Akita 40 años después para darle un mensaje a Sor Agnes. Ese mensaje es un mensaje que insta a rezar el rosario penitente todos los días, a vestirse de ceniza, a hacer sacrificios y a ser como una niña. Esto es un mensaje muy importante, es cortito, pero es esencial. Y vamos a verlo de una manera muy sencilla. Rezar el rosario penitente significa hacer penitencia. La penitencia la vemos aparecer en las apariciones de Fátima con el ángel que grita penitencia, penitencia y penitencia. Después nos insta a vestir de cenizas. Fijaos que esto es muy parecido, pues por ejemplo, me recuerda un poco al profeta Jonás y a Nínive, cuando pues la ciudad iba a ser destruida y al final se arrepintió y evitó el castigo. Es decir, estamos hablando de castigos. Hay que tener en cuenta que las apariciones de Akita hablan ya de la apostasía y también de un castigo en forma de fuego cayendo del cielo. Ser como niños, le dice la Virgen a Sor Agnes, significa entrar en el reino, es decir, el reino viene.
y ofrecer sacrificios. Puede ser que haya un guiño a que el sacrificio va a ser tocado. Este hecho tan importante ocurrió el 6 de octubre de 2019. Ese es el día en que la Virgen de Akita se vuelve a aparecer 40 años después. 40 años también es un número muy significativo porque recuerda los 40 días en el desierto, 40 años en el desierto y todo lo relacionado con eso que se va repitiendo. Hasta aquí creo que vale la pena destacar que de todos los días que la Pachamama estuvo en el Vaticano, la Virgen decide aparecerse en Akita 40 años después, el 6 de octubre. Por lo tanto, vamos a probar a coger ese día como el día en el que el cielo tomó como oficial que se colocó la Pachamama, la abominación desoladora en el lugar santo, y que por lo tanto a partir de ahí tendríamos que contar las cuentas del profeta Daniel. Quiero que tengáis en cuenta que yo llevo estudiando esto desde el año 2016, cuando recibí una suerte de inspiración estando rezando ante el Altísimo por estas cosas, que me apuntaba una cosa que comentaré más adelante. Claro, hoy ya no estamos en 2016 sino en 2023 y es más fácil entender todo cuando ya los hechos están consumados que entenderlo antes. Pero si estos hechos son así, desde luego aún queda algo por cumplirse, aunque es muy poquito, y vale la pena aprovechar este poco tiempo que tenemos para avisar. Bien, si tomamos el día 6 de octubre de 2019 como el día en que el cielo tomó como oficial la colocación de la abominación desoladora en el lugar santo, siendo la Pachamama en San Pedro, este día fue 2 días después de que la Pachamama apareciera en los jardines vaticanos y un día antes de que apareciera dentro de San Pedro. Bien, eso significa, las profecías de Daniel, cuando habla del inicuo, del ánimos, del anticristo, lo que nos dice es que es la mitad de la semana. A la mitad de la semana colocaría esa abominación desoladora en el lugar santo. Por lo tanto, el 6 de octubre de 2019 sería la mitad de la semana de Daniel. Sí, ya estaríamos en la semana de Daniel. A muchos les sorprenderá, pero los hechos son incontestables en el sentido de que la mitad de la semana de Daniel es lo que el marco de tiempo en el que aparece la abominación desoladora. Por tanto, si la Pachamama es la abominación desoladora, estamos en la semana de Daniel, sí o sí. Bien, si esto es así, podemos entonces descubrir cuál es el final de la semana de Daniel y cuál es el principio. Vamos a irnos al principio. Ven aquí, en rojo he puesto pues el día de la abominación desoladora, el 6 de octubre, la Virgen de Akita se aparece 40 años después pidiendo penitencia. Si nos vamos hacia atrás, aquí tenemos 3 líneas temporales, una en verde, otra en azul, otra en rojo. La línea en rojo es la semana de Daniel. El inicio de la semana de Daniel sería en 2016 y el final sería en 2023. Lo sorprendente de todo esto es que si ese día 6 de octubre fue la mitad de la semana, el inicio de la semana de Daniel sería aquí, el 19 de marzo del año 2016, que precisamente es el día en el que se publica Amoris Laetitia. Es el día exacto, 19, a ver si puedo coger el boli este que me he comprado para hacer estas cosas, aquí. Vamos a poner aquí, 19 de marzo de 2016 con Amoris Laetitia. Ese es el día que se publica. Si alguien tiene un poco de memoria, lo que pasó con Amoris Laetitia fue que se publicó Amoris Laetitia, después, más o menos, cito de memoria, pero más o menos la cadena de acontecimientos fue que lo que sucedió fue una corrección fraterna. Por lo tanto, se publica Amoris Laetitia ese 19 de marzo de 2016 y es muy importante la fecha, luego sabréis por qué. Y después aparecen las dubias. Después de las dubias, Francisco no contesta y escribe la carta a los obispos de Buenos Aires en septiembre de 2016.
las dubias se hacen públicas y Francisco hace un tercer paso, que es subir esa carta a los obispos de Buenos Aires a las actas apostólicas declarándola magisterio auténtico. Por lo tanto, son los pasos de la corrección fraterna, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues si leéis el Evangelio, nuestro Señor nos dice, cuando alguien haga algo mal, vete en privado y dile que está haciéndolo mal. Si no te hace caso, coge un testigo y en privado se lo dices, y si no te hace caso en público tampoco, tenlo como un pagano. Esto es muy llamativo, porque es precisamente el proceso que ocurrió a partir del 19 de marzo de 2016 con el tema de Amoris Laetitia. Cuando las dubias se publicaron en público y luego él en octubre de 2016 subió esa carta a los obispos de Buenos Aires a las actas apostólicas, si ese proceso, que se parece mucho a una corrección fraterna, lo fue, tendríamos que habría quedado a la luz pública que Francisco es un pagano. Puede que él guarde aspectos de la fe, pero igual que los anglicanos los guardan y no son católicos, porque rechazan otros, baste a cualquier persona rechazar un solo aspecto de la fe, aunque guarde otros y otros incluso en apariencia, para estar pues errado y considerársele como tal. Y esto tiene mucho sentido, porque algunos que ya estábamos vigilando en 2016 a la luz de estos hechos conforme sucedían, que eso podría significar que Francisco fuera un pagano, al final, 3 años después, parece que se confirma con la aparición de un ídolo pagano en el lugar santo, que se parece mucho a la abominación desoladora. Ese sería el inicio de la semana de Daniel. Fijaos que Amoris Laetitia es el producto del sínodo de la familia, un sínodo que, lo pone aquí, tuvo 2 partes, si lo veis aquí, ¿no? Creo que se ve bastante bien. Esas 2 partes fueron en 2014 y en 2015. Curiosamente, fueron en octubre de 2014 y en octubre de 2015. En las sesiones de ese sínodo hubieron 2 lunas rojas, una en octubre de 2014 y otra en octubre de 2015. Tiene bastante sentido, y si no recuerdo mal, y aquí podéis aportar vosotros los datos, me parece que hubo algún eclipse de sol también, podéis aportar los datos de que efectivamente, pues si va a empezar la semana de Daniel, es lógico que hayan señales como las lunas rojas, y quizá esta es la manera correcta de interpretarlas. Pero no solo eso, fijaos lo que nuestro Señor le dijo, está aquí, a Sor Lucía: la última batalla entre Dios y el demonio versaría sobre el matrimonio y la familia. Aquí tenéis sínodo de la familia, lunas rojas apareciendo, lunas de sangre apareciendo en sendas sesiones del sínodo, y el fruto del sínodo es Amoris Laetitia, que sería el inicio de la semana de Daniel. Si el inicio de la semana de Daniel, como hemos visto aquí, es el 19 de marzo de 2016, la mitad de la semana exacta, que es donde dice la escritura que aparece la abominación desoladora, es el día 6 de octubre de 2019, que es el mismo día exacto donde la Virgen Akita aparece 40 años después para avisarnos de hacer penitencia. Como veis, los días coinciden, entre comillas, porque aquí no hay coincidencias, de manera exacta. No estoy diciendo que aquí sean unos días arriba, unos días abajo, no, coinciden exactos, ¿vale? Vamos a seguir con esto. Estamos en la línea roja, la semana de Daniel. Tenemos que el inicio de la semana de Daniel es el 19 de marzo con Amoris Laetitia, donde se legaliza el sacrilegio. Se entrega al Señor. Además, sería la entrega en Getsemaní, porque si os fijáis en Amoris Laetitia, en una nota a pie de página, igual que los fariseos quisieron capturar a nuestro Señor, como en una nota a pie de página, de noche y en Getsemaní apartados de la gente porque tenían miedo de la gente que se hiciera la luz pública, entregaron el cuerpo de nuestro Señor a los pecadores, que es lo que pasó en el prendimiento de Getsemaní, y es lo que pasó en Amoris Laetitia con esa nota a pie de página, donde se daba el cuerpo del Señor a los que están en pecados, pretendiendo legalizar el sacrilegio. Para más INRI de todo esto, como hemos dicho ya, tras las dubias, Francisco, pues siguiendo adelante con ese plan, sacó la carta a los obispos de Buenos Aires en septiembre de 2016, donde
esto se produjo en Buenos Aires, no sé si era en Reconquista o no me acuerdo dónde era, que 30 parejas de adúlteros fueron admitidos a la comunión en un acto público acompañados del obispo, etcétera, con ese documento. Entonces ese documento al final lo que produce es el sacrilegio, como hemos dicho, pero si ustedes cogen todos esos matrimonios rotos que dieron fruto a esos adulterios, que se legalizaron a quienes se les dio el cuerpo de Cristo, los matrimonios tienen las arras son 13 monedas de plata. Si quitamos una para dejar un número de 12 y juntamos todas las monedas extras que saldrían de todas esas parejas que se les dio la comunión en público, saldrían 30 monedas de plata. Pero no solo eso, hay pasajes de Amoris Laetitia que parece ser que están escritos por Monseñor Tucho Fernández, que ya lo había escrito en algún libro, y de los cuales pues Bergoglio lo único que hizo fue copiarlos y ponerlos en Amoris Laetitia. Este hombre escribió un libro que se llama El arte de besar, y fijaos eso cómo se parece precisamente a lo que hizo Judas. Bien, con besos y la alegría del amor, entre comillas, entregaron el cuerpo de nuestro Señor a los pecadores, y esto lo hicieron con nocturnidad y alevosía en una nota a pie de página. Esto es lo suficientemente grave porque es la primera vez en la historia que se legaliza el sacrilegio. No se puede legalizar, pero se pretende. Por lo tanto, ahí empezaría la semana de Daniel, y justo a la mitad exacta de la semana de Daniel tendríamos la abominación desoladora con la Pachamama y ese mensaje de la Virgen de Akita 40 años después. Pero seguimos adelante. Si ya sabemos el inicio y la mitad, podemos saber el final de la semana de Daniel. El final de la semana de Daniel nos dice los propios números, es una semana de años, cada mitad tiene 1260 días, 42 meses, 3,5 años, 3 años y medio. Estos tiempos oscuros, como dice nuestro Señor precisamente en Getsemaní, esta es tu hora y la hora de las tinieblas, Judas. Fijaros, en la Biblia dice que se le dará poder durante 42 meses. Eso no significa que este personaje vaya a estar 42 meses únicamente, puede estar más tiempo, pero en medio de eso, del tiempo que esté, va a tener 42 meses donde su poder va a estar de manera plena. Y fijaos en lo que voy a explicar ahora, y esto va de magia negra y magia oscura, que nadie se asuste, pero es lo que estamos contemplando posiblemente. Lo que sucede cuando Dios nos da algo, nos lo da por gracia. Dios da las cosas por gracia. El tema es lo siguiente. El demonio no da las cosas por gracia, el demonio exige un sacrificio para tenerlas, ¿vale? Y si vemos la concatenación de los hechos, podemos ver lo siguiente, fijaos. La infiltración de la Iglesia empezó más o menos en 1844, cuando el Papa interceptó el Alta Bendita, ese documento de la masonería italiana que decía que querían infiltrar la Iglesia, ¿no? Después de eso, 2 años después, se aparece la Virgen de la Salette en Francia con ese mensaje de que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, amén de otros mensajes. Lo siguiente que tenemos, significativo, aparte de las apariciones de Fátima, donde se da el tercer secreto, que repite un poco lo de la Salette, que es la apostasía a la Iglesia, ese aviso de la Virgen de Fátima. Lo que se produce es, según el padre Malachi Martín, la misa negra de entronización de Satanás en Roma. Una misa negra que se produjo, según su testimonio, en 1963, en pleno Concilio Vaticano II. Según lo que nos cuenta el padre Malachi Martín, esta misa negra le dio a la masonería entre 5 a 7 años de poder dentro del Vaticano. Y fijaos lo que hemos visto aquí de la semana de Daniel. De 5 a 7 años es muy parecido a este periodo de tiempo, 7 años. Eso no significa que la persona que vaya a ser protagonista de estos vaya a estar solo 7 años, sino que
en el tiempo que esté va a tener, se va a producir ese periodo de 7 años famoso donde se van a producir los grandes sacrilegios. Y, por supuesto, eso no tiene que empezar en 1963, puede empezar en el momento en que ellos consigan poner uno de los suyos en el papado. Eso es lo que dice el libro de Malachi Martin, no lo digo yo, y eso podría haber sido perfectamente pues en 2013. ¿Es Francisco un papa legítimo? ¿Es un papa ilegítimo? ¿Se produjo un asalto al papado? Puede haberse dado de dos maneras, por infiltración o por persuasión, es decir, que hubieran convencido a Francisco para que siguiera sus planes. Yo me inclino por la apostasía. Y eso es el 666. El 666 está en el libro de Salomón, son 666 talentos de oro al año, ¿vale? Para cuando Salomón permitía el culto a otros dioses dentro de Jerusalén, que es precisamente lo que se ha hecho. O sea, tuvimos el encuentro de Asís con Juan Pablo II, pero eso no fue dentro de la ciudad santa, esta vez sí. Después de eso tenemos Amoris Laetitia, 2016, posible pues inicio de la semana de Daniel, a mitad de la semana tenemos la Pachamama, ¿vale? Que es la posible abominación. Y después de eso tenemos en 2020 el cierre de iglesias mundial y algo que posiblemente fuera la marca de la bestia. No voy a decir el qué, porque ya sabéis todos que me pueden censurar, pero aquí queda el dibujito bastante claro. Después de esto tenemos el final de la semana de Daniel, que es el año 2023, donde se produce la profanación de la catedral más importante de toda la cristiandad, que es la catedral de San Juan de Letrán. Y a lo que nos enfrentamos, que quizás sea el final de finales, es a la destrucción de la Santa Misa tradicional declarada a perpetuidad por San Pío V y posiblemente a la aprobación del rito maya, la introducción de ritos paganos en la misa Novus Ordo, que sería la paganización de la misa. Lo que quiero explicaros con esto es que hasta este punto final de destrucción de la misa no se puede llegar sin haber pasado por todos estos antes. ¿Por qué? Porque igual que Dios actúa por gracia, el diablo requiere de sacrificios y actos de sacrificio para darte o conseguir poder. Y esto es precisamente porque el diablo no tiene poder. Todo está sometido a la fuente del poder, que es Dios, y lo que Dios permite o no. Ahí tenéis el ejemplo del libro de Job. Por ejemplo, si la infiltración no se hubiera llegado a la Misa Negra de 1963, si la Misa Negra de 1963 no se habría conseguido poner a alguien de este calibre o perfil en la silla de Pedro, si no se llega a hacer colocar a alguien así en la silla de Pedro o hacer renunciar al Papa, como decía Malachi Martin, no se habría podido llegar a Amoris Laetitia y la aprobación del sacrilegio. Sin dar el paso de la aprobación del sacrilegio, no se habría podido llegar a colocar el ídolo abominador, desolador en el lugar santo. Sin hacer esto del ídolo en el lugar santo, no se habría podido hacer algo que es un sueño maravilloso para el diablo, que es cerrar las iglesias de manera mundial, aunque sea por un tiempo, y poner algo muy parecido a la marca de la bestia. Y sin hacer estas cosas, no se habría podido llegar a profanar la catedral de San Juan de Letrán. Pero es que sin profanar la catedral de San Juan de Letrán, es muy probable que no se podría, aunque todavía no lo han hecho, pero hay muchos rumores, llegar a la cancelación total de la Santa Misa tradicional y la aprobación del rito maya. ¿Entienden ustedes cómo va esto? Por eso digo que no es que la semana de Daniel sea todo el tiempo que va a estar esa persona ahí, sino que ese poder que dice la Escritura que tiene,
de 42 meses sea el fruto de todas las acciones posteriores que le han ido dando poder y tiempo hasta llegar a este periodo de 42 meses donde concentraría todo su poder, tanto él como aquellos que lo apoyan, y estamos hablando de masonería, satanismo en general, ¿vale? Entonces, fijaos, esos 42 meses habrían ido desde la abominación desoladora hasta el final de la semana de Daniel, que habría sido en el cumplimiento de los siguientes 1260 días, 3 años y medio, que eso fue el 19 de marzo de 2023, en el 10º aniversario de la llegada, no de la llegada, porque Francisco llegó el 13 de marzo, sino de la inauguración del papado. Por eso es tan importante. O sea, el papado siempre se inaugura no el día de la elección, sino con la inauguración oficial y solemne en la Catedral de San Juan de Letrán. Eso se produjo el día 19 de marzo de 2013. Justo en el aniversario, el 19 de marzo de 2016, empezaría esa semana de Daniel con la publicación de Amoris Laetitia, y justo en el 10º aniversario de esa inauguración habría sido la clausura de la semana de Daniel. ¿Qué significa la clausura de la semana de Daniel? Significa que todo ese poder concentrado ya no lo tiene. Es decir, a partir de marzo de 2023, 19 de marzo de 2023, todo ese poder concentrado ya no se tiene. Si os fijáis, unos días después de esta fecha de 19 de marzo de 2023, fue cuando ingresaron a Francisco en el hospital. Y si os fijáis realmente, pues se han publicado entrevistas, algunas de ellas estaban grabadas antes de esa fecha, y no ha hecho nada realmente en el sentido de emitir grandes documentos ni nada. O sea, realmente su actividad ha sido menos significativa, ¿no? Pero muchos hablan de que sufre una enfermedad y no sabemos realmente si está muy grave o no, aunque hoy estaban hablando de que lo que le dio realmente fue un infarto, muy cerquita de esta fecha, ¿no? Pero en la profecía de Daniel tenemos esa mano que escribe en la pared, no sé si recuerdan aquello, que le dice al rey: tu reino está medido, pesado, básicamente, en resumen, está visto para sentencia. Eso es lo que habría pasado al término de la semana de Daniel. El reino, todo este reino que hemos visto, todo este reinado habría sido medido, pesado, visto para sentencia, ¿vale? Ese punto se habría alcanzado al final de la semana, que es el 19 de marzo de 2023, el día exacto donde se cumple 10 años de la inauguración de este pontificado, el día exacto en el que se cumple el final de la semana, siendo la mitad de la semana el 6 de octubre, día exacto en que la Virgen de Akita aparece 40 años después. Por lo tanto, lo que les estoy hablando es lo siguiente. El 19 de marzo, con la promulgación de Amoris Laetitia, lo que pasa es que se legaliza el sacrilegio. O sea, esto es un hecho tan grave que nosotros ya estamos acostumbrados porque llevamos muchos años en un mundo secularizado, pero si esto llega a pasar en otras épocas de la historia de la Iglesia, yo estoy convencido de que hubiera provocado que incluso reyes cristianos hubieran marchado sobre Roma para ir contra el Papa y decirle: oye, esto que está haciendo usted, esto no tiene nombre, va contra la ley de Dios, etcétera. Pero si eso fuera poco, con la Pachamama estoy seguro, imagínense ustedes que alguien como el santo cura de Ars pues contempla lo de la Pachamama en el Vaticano, hubiera muerto de un infarto o estaría allí, poniendo a Roma patas arriba. Con esto quiero decirles que el inicio de la semana con Amoris Laetitia, que da la comunión a aquellos que están en pecado, la mitad de la semana, exacto, hablo de fechas exactas, con la aparición de la Pachamama en el Vaticano, un ídolo en el templo sagrado, y el final de la semana, cuyo un poco tiempo después pues ha significado la profanación de San Juan de Letrán, son hechos históricos. O sea, si los ponemos en algún otro momento de la historia de la Iglesia, estos hechos hubieran provocado guerras, pero ahora ya, como estamos aquí en este tiempo pagano, pues casi no nos damos cuenta.
Pero esta no es solo la única fecha exacta que se cumple si ponemos ese día de la abominación desoladora, el 6 de octubre del 2019. El profeta Daniel nos da unas cuentas que parece ser hay que colocarlas a partir del momento que aparece la abominación desoladora. Esas cuentas son 1290 días y 1335 días. Lo que dice de los 1290 días es que después de estos 1290 días, el santuario y todo pues sería limpiado, sería purificado, ¿vale? Bueno, pues si ponemos el 6 de octubre como fecha de la abominación desoladora y contamos a partir de ahí 1290 días, esta fecha exacta se cumple el 18 de abril de este año con la profanación de San Juan de Letrán. Un hecho que estoy seguro hubiera provocado guerras. El día exacto, o sea, la misa, la pseudomisa de los anglicanos fue el 18 de abril, 1290 días exactos desde la Pachamama en el Vaticano y la aparición de Akita 40 años después, como mitad de la semana. Lo que quiero decir es que los hechos más graves de este pontificado parecen marcar el inicio, la mitad y el final de la semana de Daniel. Estoy hablando de cuentas de días que encajan de manera exacta, ni un día más y no un día menos, ¿vale? Por lo cual es el motivo de que hago este vídeo. Si vemos además la importancia, ¿no?, de San Juan de Letrán, es la catedral que Constantino, el emperador que se convierte, le da al Papa San Silvestre. Pero es que Benedicto XVI, muy posiblemente Catejón, o parte de Catejón, siendo el Catejón al fin y al cabo todo lo católico, muere el día de San Silvestre. Y esto es otra señal. Es decir, Benedicto XVI murió el día de San Silvestre, el papa que salió de las catacumbas cuando el emperador Constantino se convirtió. Y Constantino le dio a San Silvestre la catedral de Letrán, San Juan de Letrán. Pero es que lo que ha sido profanado 1290 días exactos desde aquel 6 de octubre ha sido San Juan de Letrán. Bien, lo único que queda por cumplirse, si todo esto es así, es la última fecha de 1335 días. Lo que dice el profeta, voy a intentar hacerlo en grande para ustedes. Sí. Lo que dice el profeta es: bienaventurado el que aguanta hasta los 1335 días. Es decir, nosotros ahora mismo estamos aquí. Esto es un periodo de 45 días, que ya han pasado varios, quedan menos de 40 días. Estos 1335 días se cumplirían el 3 de junio de este año. Y lo que dice el profeta es: bienaventurado el que aguanta. Si se fijan, lo que dice de los 1290 días es: después de estos 1290 días el santuario sería purificado. Es decir, podría leerse tal vez como que entramos en la época de la purificación. Ya estamos en el tiempo de la purificación, no sabemos cómo se va a llevar a cabo, ¿vale? Yo aquí no lo sé. Pero lo que dice es que bienaventurado el que aguante hasta aquí. Entonces, desde el 18 de abril hasta el 3 de junio, estamos en un tiempo que podría considerarse tal vez como el tiempo de la purificación. ¿Eso qué significa? Si el profeta dice que bienaventurado el que aguante hasta el 3 de junio, puede entenderse que de aquí a aquí, en estos 45 días, en algún momento va a pasar algo muy malo, que puede ser cortísimo, pero si es muy corto y aguantar a pasarlo es bienaventurado, es que va a ser algo gravísimo. Las posibilidades son muchas. Es una, a ver si puedo escribirlo aquí, una guerra nuclear, es un castigo celestial. Van a pasar en esos escasos 40 días el aviso y el milagro,
No lo sabemos. Todo eso es especulación. Pero lo que sí les he mostrado aquí es que si colocamos ese 6 de octubre como centro de todo, las fechas coinciden exactamente, ni un día más ni un día menos, con hechos gravísimos, quizás los más graves de este pontificado y de la historia de la Iglesia prácticamente. Entonces, si ustedes se fijan aquí dentro, o quizás la otra lectura es, ¿va a pasar algo muy malo en estos 45 días? ¿Que significa que el que aguante es bienaventurado? O también puede leerse de otra manera, que es que a partir de los 1335 días, el que llegue a esta fecha va a ser bienaventurado. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan del Evangelio cuando nuestro Señor en la primera venida dice, bienaventurados los que ven lo que ustedes están viendo, porque muchos desearon verlo y no lo vieron, oírlo y no lo oyeron. Quiere decir que tal vez no pase nada en estos 45 días, pero que pase a partir de esos 45 días. Y aunque sean cosas malas y terribles, desde luego van a ser cosas que para el pueblo de Dios les va a hacer levantar la cabeza porque saben que su liberación está cerca y les van a motivar a soportar eso malo que pueda venir, porque detrás de lo malo pues viene lo bueno, ¿no? Lo mejor. Esto ya yo no lo sé. Yo lo que sé es que si ponemos esas fechas del profeta Daniel encima de todo eso, va clavado, o sea, clavado, ¿vale? No sé ustedes cómo lo ven, pero yo lo veo las fechas clavadas, o sea, ni un día más ni un día menos, van clavadas. También, si ustedes se fijan, no sé si recuerdan el sexto sello del Apocalipsis, que la luna, el sol se hace oscuro y la luna se vuelve roja como sangre. Hoy hay un lugar en España que es el Valle de los Caídos, donde está la mayor cruz del mundo y es una de las mayores catedrales del mundo, basílicas, perdón. ¿Esto qué significa? Pues que cuando San Bernardo de Claraval lo explicaba muy bien, cuando el sol es la Iglesia, porque la Iglesia irradia la luz de Cristo, que Cristo tiene luz propia, y la luna es la sociedad, el imperio, que refleja la luz del sol. Cuando la Iglesia es eclipsada, la sociedad se vuelve rojo sangre, es decir, entra en el caos. Básicamente es que lo que le pase a la Iglesia, quiera o no, la sociedad lo va a reflejar. Y si la Iglesia es oscurecida, el mundo no puede seguir sin la Iglesia. Y la Iglesia incluye la Eucaristía, ya lo decía el Padre Pío también. O sea, el mundo no puede soportar un día sin Eucaristía, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque fíjense qué curioso. En el mismo mes que se expuso esa abominación desoladora en el lugar santo, en ese sitio del Valle de los Caídos, en 2019 se exhumaron los restos de Francisco Franco Bahamonte. La importancia de esto es la siguiente, que es el último dirigente de la historia de la humanidad que puso el reinado social de Cristo en su política. Eso coincidió con el sacrilegio en Roma. Fíjense qué curioso es esto, porque es como que una parte de Roma, de la Iglesia, se oscurece con ese sacrilegio y al mismo tiempo, el mismo mes, el último personaje de la historia que tradujo la doctrina de la Iglesia, el reinado social de Cristo, a sus leyes, es sacado de su lugar de reposo, violando así la política, un lugar sacro. Pero ahora, hoy, justo hoy, hemos tenido que en el mismo mes que se hace el sacrilegio en San Juan de Letrán, se saca al otro personaje que había en esa basílica, que es José Antonio Primo de Rivera. Cada uno puede tener esas ideas pues acerca de esos personajes y tal, pero lo cierto es que con hechos fueron los últimos reflejos, con mayor o menor virtud, pero los últimos reflejos de ese orden cristiano en la historia, o sea, hablo de la historia, o sea, cualquier gobierno, no había nadie que lo reflejara como Francisco Franco en ese sentido, y eso es un hecho. Entonces, no solo ya por quiénes son ellos, sino lo que representa el lugar, en ese sentido, ¿no? del
el reflejo del orden social del reinado de Cristo en la tierra. ¿Vale? Creo que es bastante significativo que al mismo tiempo que se profanan los dos lugares más sacros de la fe, en el mismo tiempo, coincidiendo año y mes, los gobiernos seculares anticristianos pues consigan meter la mano en el lugar que políticamente representa, con sus mayor o menor errores, la aplicación del reinado social de Cristo en este mundo. Bueno, es una anécdota, pero vamos a ir a lo que toca. Y ya estamos acabando. No sé qué les parece, pero vamos, es que yo lo veo bastante claro y por eso he hecho el vídeo. Que si me equivoco, pues no pasa nada, pero creo que hay suficientes motivos, sobre todo por los hechos gravísimos que estamos viviendo, y buscarles una explicación, y también por el concierto de las fechas, o sea, cómo se clavan todas las fechas con exactitud. Entonces, aquí hay algo que sí que yo tengo bastante preocupación, y es que dice: bienaventurado el que aguante hasta los 1335 días. Como os he dicho, en estos 45 días va a pasar algo, no va a pasar nada y tal. Bueno, hay un hecho suficientemente grave como para pensar que ese hecho va a desencadenar la ira divina, ¿no? Y es la supresión de la Santa Misa tradicional. Sabéis que cuando Benedicto XVI murió, dicen que el cardenal Roch, el prefecto para la liturgia que está actualmente, dijo: ya podemos firmar el documento, un documento que ya estaría escrito. Ya os he dicho que el poder pleno para hacer eso estaría en estos 42 meses, por lo tanto, ese documento para abolir la Santa Misa ya estaría escrito dentro de este periodo, ¿vale? Dentro de este periodo, al igual que pues el documento del rito maya que los obispos de México pues quieren presentar. Y ese es el hecho. O sea, si al final se saca el documento para abolir la misa tradicional declarada perpetuidad por San Pío V, ya tenemos un hecho gravísimo. Pero es que para el 5 de mayo está pensado que los obispos de México presenten el rito maya para que se apruebe en el Vaticano. Y esto es a donde voy. O sea, es la paganización de la Iglesia, aprobar la misa pagana, que se va a aprobar con la excusa de decir: no, es para la región de México, pero como está aprobada, cualquier cura de pueblo que quiera hacerla de ciudad, la va a poder hacer, y eso va a acabar extendiéndose por todos lados. Y esto está previsto para el 5 de mayo, antes de esa fecha clave del 3 de junio, y desde luego, pues esto de aquí es un hecho de una gravedad brutal. Pero como digo, que se acabe la semana de Daniel el 19 de marzo del 2023, y con eso quiera decir que ese poder pleno ya no está, no significa que documentos que hayan sido escritos dentro de este periodo no puedan ser sacados ahora, ¿vale? Eso es a donde voy. Lo que hablo cuando digo que se acaba el poder es que no se va a redactar nada nuevo después de esto. Sí se pueden sacar cosas que estaban escritas antes. Y a eso es a donde voy, porque por ejemplo, si se fija la profanación de San Juan de Letrán, pues Francisco podría haber estado ahí con los anglicanos para hacerse la foto, pero no estaba, ¿no? O sea, es como que actuaría a través de terceros, cosas así, o si saca algo, que fuera algo que hubiera sido escrito dentro de este periodo. En fin, lo último, como he dicho aquí en esta cadena de eventos de sacrilegios que se han ido perpetrando, es el ataque a la misa. ¿Cómo va a venir ese ataque a la misa? La destrucción de la Santa Misa tradicional, la aprobación del rito maya, las dos cosas, pues eso está por ver, y según lo que dicen, lo único que sabemos ahora mismo es que sí que hay un documento escrito para abolir la misa tradicional y todos los sacramentos tradicionales, pero también sabemos que el día 5 de mayo se presenta ese rito maya en el Vaticano. Ahora salimos de esta semana de Daniel, y vemos las otras líneas temporales. Las otras líneas temporales, pues simplemente es decir, bueno, pero entonces estamos en la gran tribulación o no. Fíjense, si creo que era un número de sacrificios humanos con el tema del aborto, ¿no? Habían, si no recuerdo mal, unos 70 millones de abortos al año. Si ustedes cogen todas las ciudades que hay en el mundo, las dividen, al final les va a salir más o menos la cuenta, corríjame si me equivoco, que en su ciudad se va a producir al menos un hecho de estos al día. Si
estos procesos se realizaran como se hacían antes, con los sacrificios al Moloch en la plaza pública y todo eso, ustedes estarían tirándose de los pelos, ¿vale? El demonio ya no quiere hacer una persecución de sangre, sino de engaño, porque sabe que la sangre es semilla de cristianos. Lo que quiere es engañarnos para que perdamos la fe. Eso es la gran tribulación, como dice nuestro Señor, la cual no la ha habido ni la habrá, pero no solo en intensidad, aquí tenemos los millones que mueren al año, sino en especie. Nunca ha habido una tribulación del engaño, ahora sí, no la ha habido nunca ni la volverá a ver porque es la última. La iglesia de Esmirna en Apocalipsis, si os fijáis, dice, el diablo os dará 10 años de tribulación. Y precisamente hemos vivido el final de la semana de Daniel, coincide en un periodo de 10 años que iniciarían en el 2013, ¿vale? Bueno, pues habríamos tenido 10 años ya. Entonces, el tema luego es el siguiente, la última línea temporal son 120 años. Nuestro Señor nos dice, será como en los días de Noé. A Noé se le dieron 120 años para hacer el arca. Si el final de todo esto es ahora en 2023 y echamos 120 años para atrás, nos colocamos en 1903, que es la muerte de León XIII, el Papa que tiene la visión donde el demonio le pide tiempo y poder para destruir a la Iglesia. Y el Señor pues se lo concede. Le concede alrededor de un siglo, y alrededor de un siglo puede ser perfectamente ese siglo más 20 años, 120 años. Si esto es así, el siguiente Papa que llega es San Pío X, el que denuncia el modernismo. El modernismo es una unión de todas las herejías, y eso es precisamente las bestias de Daniel. La última bestia, si se fijan, es como una suma de todas las bestias anteriores. Por lo tanto, ese periodo empezaría en 1903 y acabaría en 2023, 120 años exactos. Pero a mitad exacta de ese periodo está 1963, que es el año de la supuesta misa negra, ¿vale? Que apareció en el Vaticano, según Malachi Martín y otros, y el año ya posterior a lo que la Virgen dijo, aquí lo tiene, la misa negra, ¿no? Donde la Virgen dijo, en el tercer secreto de Fátima, que hablaba de la apostasía de la Iglesia, que debía leerse antes de 1960. El Papa, que debía hacerse público. El Papa no lo hizo y empezó, pues, Garabandal y, bueno, en fin, el Concilio Vaticano II, donde se cambia la doctrina de la Iglesia en la libertad religiosa y todo eso. Bueno, pues aquí lo tienen. Es decir, a mí me cuadra todo ello, ¿vale? Me cuadra todo ello. Luego había ahí un apunte que yo no tengo tan claro, que decía una parte de la profecía de Daniel, que habrían 2300 tardes y mañanas. Después el pecado sería quitado, porque vendría ya pues todo, ¿no? Con la consumación y tal. Y si saben que en la profecía de Daniel algunas cosas son días naturales y otras cosas son días que son años. Si estos fueran 2300 años que se pondrían desde el exilio de Babilonia, desde el final del exilio de Babilonia hasta hoy, la fecha que nos daría sería 1844, que es el año donde supuestamente se escribió el Alta Bendita, que es el documento que atestigua la infiltración masónica de la Iglesia. 2 años después de este hecho, 1846, se aparece la Virgen de la Salet. Y a partir de ahí Nuestra Señora conforme los frutos de esa infiltración van pues sucediéndose, se aparece para ir avisando. Pues bueno, este es todo el esquema. No sé si les ha servido de algo, no he leído ningún comentario, pero bueno, espero que haya servido y nada, que sirva pues como aviso de lo que puede que estar viniendo ya inminentemente. Qui sub Deus.